amigos, vamos a ver cómo trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. Veremos varias maneras de hacerlo. ¡Ya! Bueno, vamos a comenzar efectuando el trazado de la mediatriz. Y para eso vamos a utilizar el método tradicional con regla y compás. Supongamos que tenemos un segmento. Llamémosle A y B a los extremos del mismo. Y luego tomamos un compás, que conviene que en el extremo tenga un lápiz. Yo, a los efectos de que en el video se vea un poco mejor, lo utilicé un bolígrafo. Y abrimos el compás una medida que sea un poco más que la mitad del segmento, ¿sí? Bien. Luego pinchamos en uno de los extremos, la parte metálica, y trazamos un arco de circunferencia, de centro B en este caso. Luego pinchamos en A y volvemos a trazar el arco del mismo radio, o sea, no modificamos el compás. No necesitamos trazar todo el arco, podemos simplemente cortar en dos puntos a dicho arco, así. Y luego, donde se intersectan, o sea, donde se cortan esos arcos, tenemos dos puntos. Y estos dos puntos los unimos con la regla y obtenemos el trazado preciso de la mediatriz del segmento AB. Bien, que es perpendicular al segmento y pasa por su punto medio, o sea que estas distancias son iguales. El hecho de que se pueda trazar de esta manera tiene una explicación muy sencilla. La definición de mediatriz como lugar geométrico es el conjunto de puntos que equidistan de los extremos del segmento. Y este punto equidista de A y B porque está a una distancia igual al radio trazado con el compás. Y este otro punto equidista de A y B por lo mismo, porque está a la misma distancia de A y B, ya que tiene la abertura del compás en la misma magnitud. Por lo tanto, si tengo dos puntos de la mediatriz, uniéndolos, tenemos la mediatriz. Bien, vamos a ver un par de maneras más de trazar la mediatriz, y uno en una circunstancia especial. Supongamos ahora que tenemos que trazar la mediatriz de un segmento, también con regla y compás, pero en este caso el segmento está ubicado muy cerca del borde de la hoja. Supongamos que tenemos acá el segmento AB. Y como está muy abajo, muy cerca del borde de la hoja, no podríamos hacer lo que hicimos recién, de trazar una intersección de dos arcos arriba y otro hacia abajo. Bueno, lo que hacemos es muy sencillo. Procedemos de la misma manera, empezamos por trazar con centro en B un arco que sea mayor que la mitad del segmento. Trazamos así, pinchamos con la misma medida en A y lo cortamos. Y determinamos uno de los puntos de la mediatriz, que equidista de A y B. Bueno, lo que hacemos ahora, como para trazarlo para abajo no se puede porque no hay lugar, modificamos la abertura del compás, la abrimos un poco más y hacemos lo mismo hacia arriba, o sea, pinchando en B, trazo un arco encima y con la misma medida pinchando en A, corto dicho arco y tenemos otro punto de la mediatriz. Luego simplemente lo que tenemos que hacer es unir esos puntos. Y allí tenemos la mediatriz del segmento AB, que es perpendicular y pasa por el punto medio. Bien, ahora vamos a suponer que por alguna circunstancia no tengamos disponible un compás, pero sí tengamos una escuadra. Bueno, vamos a ver una tercera forma de trazar la mediatriz, pero ahora sin compás, con una escuadra. Hay dos tipos de escuadras que se utilizan, que son la escuadra de 30-60, que todas las escuadras tienen un ángulo recto. En este caso, cuando son dos ángulos desiguales, este es de 30 grados y este es de 60 grados. Y después tenemos otra que es un triángulo rectángulo isósceles, un ángulo de 90 y dos de 45. Con cualquiera de estas dos
podemos hacer el trazado de la mediatriz. Vamos a ver cómo se hace. Y es sumamente sencillo. Vamos a ubicar un segmento. Tomamos una de las escuadras. Segmento AB. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar uno de los dos ángulos de la escuadra, el de 30 o el de 60, yo voy a tomar el de 30, lo vamos a apoyar el borde de la escuadra sobre el segmento y el vértice de la escuadra sobre uno de los extremos del segmento de la mediatriz y vamos a trazar una línea auxiliar con el otro borde de la escuadra. Así. Luego vamos a dar vuelta a la escuadra, de modo que el ángulo de 30 ahora quede en A. Apoyamos el borde de la escuadra sobre AB y cortamos esa línea con otra. Tal que estas dos líneas forman 30 grados respectivamente con la base. O sea que, ven que si prolongamos, esto va a formar un triángulo isósceles de vértices A y B. Bueno, y entonces este punto que está acá es un punto de la mediatriz, porque equidista de A y B, porque está a la misma distancia, ya que ambos ángulos son de 30 grados. Si es un triángulo que tiene dos ángulos iguales, es isósceles. Bien, entonces ¿cómo hacemos ahora? Bueno, ahora tomamos la escuadra nuevamente, la apoyamos en el borde del ángulo recto, el ángulo recto del de 90 grados, sobre el segmento AB, lo deslizamos hasta el punto que encontramos equidistando y tiramos la mediatriz, corremos la regla para la escuadra para poder prolongarla y ahí tenemos el trazado de una mediatriz cuando por alguna circunstancia no disponemos del compás, que es un instrumento mucho más preciso. Una cosa que les recomiendo en lo posible es que traten de comprar un compás metálico, porque algunos compases plásticos son muy blandos y producen mayor imprecisión. Bueno, ahora que vimos tres maneras de trazar una mediatriz, vamos a ver las formas de trazar una bisectriz de un ángulo. Vamos a ver 4 trazados de bisectriz. Bueno, vamos a dibujar un ángulo cualquiera. Y la primera forma de trazar la bisectriz es la que le vamos a llamar la de los 3 arcos. Es la tradicional. Tomamos un compás con una abertura cualquiera, pinchamos en el vértice del ángulo y trazamos un arco que corte los dos lados del ángulo. Luego, sin modificar la abertura del compás y pinchando en dichos puntos de corte, volvemos a trazar 2 arcos que se corten dentro del ángulo de esta manera. Determinando así este punto. Ese punto pertenece a la bisectriz. Eso tiene una explicación. Este punto, este punto, este punto y este punto estarían formando un rombo, porque esas 4 distancias son iguales, ya que fueron todas con la misma magnitud del compás, y las diagonales del rombo son bisectrices. Esa es la explicación de por qué se puede hacer este trazado. Bueno, unimos el vértice del ángulo con el punto de intersección que encontramos, y ahí tenemos nuestra bisectriz, que, como sabemos, divide al ángulo en 2 ángulos iguales. O sea que estas 2 magnitudes angulares valen lo mismo. Bien, ahora que vimos cómo trazar la bisectriz de un ángulo con 3 arcos, vamos a ver una muy práctica que es con 2 arcos. Dibujamos nuevamente un ángulo. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a llamarle O al vértice del ángulo.
Podemos llamarle A y B minúsculas a los lados del ángulo. Eso no lo hicimos hoy, pero no es tan necesario. Tomamos el compás y con una abertura cualquiera, en lugar de pinchar en O como hicimos hoy, ponemos el compás de modo que la punta que escribe esté en O y la punta metálica sobre uno de los lados del ángulo. Luego sujetamos el compás y trazamos un arco dentro del ángulo. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Ponemos el compás de modo que la punta metálica esté sobre el lado B y la punta que escribe sobre el vértice del ángulo O. Luego trazamos un arco que corte el arco anterior y donde se cortan tenemos un punto de la bisectriz. Ese punto de la bisectriz unido con O nos da la bisectriz y como ven es bastante práctico porque en lugar de trazar 3 arcos solo trazamos 2 y tiene la misma precisión que en el anterior. Bien, y ahora vamos a ver un par de maneras más de trazar la bisectriz. Hoy vimos cómo trazar la mediatriz usando una escuadra en caso que no dispongamos de un compás. Hay una manera también de trazar una bisectriz cuando no disponemos de compás, cuando disponemos de una regla. Y es la siguiente. Trazamos nuevamente un ángulo. El vértice O, el lado A, el lado B. Y luego lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos una regla. Generalmente las reglas tienen dos lados paralelos. Si no tuviera dos lados paralelos no serviría para tales efectos. Y apoyamos el borde de uno de los lados de la regla sobre un lado del ángulo. Por ejemplo, este lado, el lado B. Y luego, por el lado paralelo, trazamos una paralela dentro del ángulo. Luego, giramos la regla, apoyamos sobre el borde del lado A del ángulo. Hacemos exactamente lo mismo y sobre el lado paralelo de la regla trazo una recta que corte la anterior. Ese punto que determinamos en la intersección es un punto de la bisectriz y unido con el vértice del ángulo nos da la bisectriz. Como ven, una forma muy sencilla en el caso que no dispongan de ese instrumento tan preciso que es el compás. Bien. Y bueno, ya vimos 3 maneras de trazar una bisectriz. Ahora vamos a ver la cuarta y es un caso especial. Hoy vimos cómo trazar una mediatriz en el caso que el segmento esté muy cerca del borde de la hoja y no pudiéramos hacer trazados para ambos lados. Bueno, vamos a ver cómo trazar la bisectriz de un ángulo cuyo vértice es inaccesible. ¿Qué pelado? Claro. O sea, yo tengo un ángulo, yo voy a trazar 2 rectas. Por ejemplo, esta recta y esta recta, que sé que forman un ángulo, porque no son paralelas, pero el vértice del ángulo cae fuera de la hoja. Y en ese caso, ¿se puede trazar la bisectriz? Sí, se puede. Miren, una de las maneras es la siguiente. Tomamos una regla, la apoyamos, como hicimos en el caso anterior, en el borde de uno de los lados del ángulo, vamos a llamarle el lado A y este el lado B, y trazamos una paralela usando el borde paralelo de la regla. Luego hacemos lo mismo poniendo la regla sobre el lado B y por el lado paralelo de la regla trazamos otra paralela. Determinamos así un nuevo ángulo, el ángulo formado por 2 rectas paralelas a igual distancia de A y B. Luego lo que voy a hacer es por cualquiera de los métodos anteriores voy a trazar la bisectriz de ese nuevo ángulo. Caramba, voy a utilizar el método tradicional de los 3 arcos. Arco, donde corta, pincho, arco interior, pincho, arco interior y determinamos este punto. Lo interesante del asunto es que si yo uno estos 2 puntos, estoy trazando la bisectriz del nuevo ángulo, del ángulo determinado por esas 2 paralelas. Pero esta recta que yo trazo al unir
estos dos puntos, también va a ser la bisectriz del ángulo formado por las dos rectas cuyo vértice es inaccesible. Como ven, muy sencillo. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.